Vamos a saludar ahora en la tarde del fin de semana a José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Gracias por estar con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe, doctor Vivanco. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esta invitación. Doctor Vivanco, hemos escuchado declaraciones en este momento de un alcalde opositor en Venezuela. Hemos escuchado también lo que nos comentaba nuestro corresponsal de la posición que tienen los medios en este momento para cubrir eventos que tienen, digamos, tendencia opositora al gobierno de Nicolás Maduro. Y seguramente más adelante vamos a escuchar otras declaraciones de aquellos que dicen sentirse perseguidos políticos. Desde afuera, desde los Estados Unidos, desde los estudios que hacen ustedes en derechos humanos, ¿qué tiene en este momento Venezuela? ¿Está enferma en derechos humanos, tal vez? Se han producido gravísimos retrocesos en materia de espacios públicos, el ejercicio de las libertades públicas en particular, el respeto a los derechos fundamentales en Venezuela en los últimos años. Para empezar, estamos hablando de un Estado donde no existe independencia del Poder Judicial. El Poder Judicial está hoy día cooptado al servicio del Poder Ejecutivo. Se dedica fundamentalmente a convalidar todas las decisiones políticas que adopta el gobierno del presidente Maduro. Y en eso cumple un rol también muy destacado la Fiscalía General de la República en Venezuela, que también tiene la misión, la tarea de empapelar, de intentar darle un viso de legitimidad o de legalidad a las decisiones que se toman para reprimir a aquellos que piensan distinto, aquellos que intentan ejercer una crítica, ya sea desde el periodismo, ya sea desde la sociedad civil o desde la participación política en Venezuela. Y, por cierto, también se han producido serias limitaciones en materia de libertades públicas. La libertad de expresión está gravemente coartada en Venezuela. Existe un órgano llamado CONATEL, que es el que vigila constante y permanentemente a los medios audiovisuales, a la televisión y a la radio. Todos los miembros, los integrantes de esta entidad son elegidos y pueden ser destituidos por el gobierno de Maduro. Y se dedica a imponer censura en los medios. Por lo tanto, el ejercicio de las libertades públicas y la protección de los derechos fundamentales en Venezuela lamentablemente se encuentran seriamente afectados durante estos últimos años gracias a este tipo de políticas. Existen este tipo de políticas, señor Vivanco, pero cuando vamos de la denuncia a la acción, ¿qué se puede hacer para impedir que esto siga ocurriendo? Más allá del voto, obviamente, que en algún proceso electoral podrían cambiar de un gobierno, más allá de ir a las instancias internacionales, ¿qué le queda al venezolano que está adentro y que muchas veces nos dice a los venezolanos, porque soy venezolano que estamos afuera, que es muy fácil criticar, es muy fácil hablar desde afuera y no padecerlo desde adentro, pero ¿sirve de algo padecer sin acción de salir de ello? Juan Carlos, creo que en esto la comunidad internacional, lo que ha ocurrido el día de hoy, en la madrugada de hoy, con Alejandro Silva, un congresista originariamente de Maracaibo, que ha ejercido en Zulia, que simplemente ha sido objeto de una detención aparentemente brutal y arbitraria, con individuos de la seguridad, del Servicio de Inteligencia Militar, que irrumpen en su dormitorio, secuestran al jefe de seguridad del Hotel Eurobuilding, golpean a los funcionarios del hotel y se lo llevan hasta el día de hoy sin fórmula de cargos, sin una orden de detención que justifique estos hechos. Da la impresión que esta operación se ha hecho fundamentalmente para amedrentar, para intimidar, y creo que la comunidad internacional, en el marco, por ejemplo, de la OEA, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, los órganos de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y algunos líderes democráticos que en carne propia han sufrido, algunos de ellos, represión de este tipo, deben pronunciarse, denunciar y rechazar tajantemente este tipo de acciones. ¿Y qué hacer, por ejemplo, cuando van a esos organismos internacionales? Cito uno que es muy nombrado en estos casos de Venezuela, la Organización de Estados Americanos, y José Miguel Insulza dice,
esto no es competencia mía, estamos haciendo los estudios, pero no podemos hacer más allá de escucharlos, y van a otros organismos como la UNASUR, donde les piden un conteo de votos, una auditoría general, la piden, la aprueban, pero cuando vamos a la práctica, pues pareciera que se quedan otra vez de manos cruzadas. Hay que seguir golpeando todas las puertas, hay que seguir empujando la causa democrática en Venezuela, tanto en el marco de la OEA como en Naciones Unidas, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hay que seguir informando a la opinión pública para que se conozca la realidad que vive el pueblo de Venezuela. Yo creo que en esto no hay que cesar, hay que continuar esta práctica con todas las dificultades que enfrenta la sociedad civil venezolana. Todavía hay, felizmente, personas de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, que con gran valentía están dispuestos a documentar los hechos y a denunciarlos. Porque si la opinión pública, no solo la opinión pública venezolana, sino también la opinión pública internacional, no se entera de lo que ocurre, de los detalles, de los abusos, de las arbitrariedades, de la impunidad con que se cometen estos hechos, es muy difícil esperar entonces una reacción por parte de esta comunidad solidaria con aquellos sectores que están sufriendo la represión en Venezuela. Doctor Vivanco, hablamos de la opinión pública que usted nombra. En Venezuela, en este momento, pareciera que tal vez la opinión pública cobra más fuerza cuando es emitida o es generada desde el gobierno y no desde la oposición, y tal vez por ello es que todavía siguen las manifestaciones de calle a favor del gobierno, tiene la mayoría mínima, pero mayoría al fin, en el gobierno nacional, y posiblemente en la mayoría de las alcaldías vuelvan a ganar en el sector oficialista, mientras que en la oposición están un poco más rezagados, se han quedado tal vez en un discurso, porque permítame leerle rápidamente estos trinos que me manda Rebeca Briceño, quien es oficialista, y dice lo siguiente: Alejandro Silva contrató motorizado para matar en la marcha. Además dice, tú sabes que el fascismo cuando pierde arrebata, ya lo hicieron el 14, van ahora 14 muertos, deben pagar. ¿Qué pesa en cuando hablamos de la opinión pública? Pareciera que el gobierno tiene todas las de ganar si vamos a hablar de opinión pública y de afianzar tal vez una fuerza en la calle que le permita mantenerse en el poder. No cabe duda alguna que aquellos sectores que no se identifican con el gobierno actual tienen una misión muy cuesta arriba, porque no solo por el control de los medios, sino también por el uso y abuso ilimitado de los recursos nacionales, de los recursos fiscales. Yo quisiera también llamar la atención respecto de estas denuncias conspirativas, de estos complots que regularmente, quizás muchas veces hasta diariamente, da a conocer el gobierno de Venezuela y el propio señor Maduro. Más de una oportunidad ha denunciado esfuerzos de magnicidio, conspiraciones internacionales dirigidas a hacer colapsar el Estado. Da la impresión que esto se puede lanzar, no hay necesidad de probarlo ni de demostrarlo, simplemente lo dan a conocer, con eso logran controlar algo de lo que es el debate público durante las próximas 24 horas y a continuación surge como denuncia un nuevo complot, una nueva conspiración. Yo creo que lamentablemente, como no contamos con un poder judicial independiente capaz de investigar estos hechos, lamentablemente muchas de estas denuncias, muchos de estos reclamos que hace el gobierno actual de Venezuela no son susceptibles de ser investigados imparcial, objetivamente, con credibilidad, justamente porque no existen instancias democráticas en el país que puedan resolver, que puedan investigar y eventualmente, si efectivamente se están cometiendo hechos ilícitos, sancionar a los responsables. La politización es total, la politización y el copamiento de las instituciones judiciales lamentablemente ha llegado a un extremo que no es reconocido en el resto de América Latina y debo también destacar que la comunidad internacional desgraciadamente no reacciona ante estos hechos, pero yo tengo la esperanza que mientras exista información, las condiciones se irán creando para que la comunidad internacional reclame y al mismo tiempo defienda
los espacios de libertad que aún existen en Venezuela. Eso que usted dice, mientras existe la información, el problema es que pareciera que ya los medios en este momento están completamente plegados al oficialismo o en su defecto prefieren no hablar mucho de la oposición para evitar sanciones. Ahora bien, doctor, tal vez esta radicalización del proceso revolucionario, si es que se puede llamar así, que está implementando Nicolás Maduro sobre los medios, sobre los líderes de la oposición, esa constante denuncia de un posible sabotaje o de incendiar, y esto entre comillas porque lo dijo Nicolás Maduro, incendiar al país por parte, ejemplo, del Partido Voluntad Popular, ¿tendrá algo que ver con meter miedo, dominar de esa manera, ya que el propio Nicolás Maduro, según algunos analistas, no tiene el suficiente carisma, el suficiente poder de liderazgo que tenía Hugo Chávez y tiene que buscar la manera de mantenerse? Mire, yo no sé qué es lo que lo motiva al gobierno actual a actuar de esta naturaleza, pero lo que sí sé es que el estilo de hacer política es un estilo de descalificación constante, de agresión, de amedrentamiento. Atribuyendo las peores motivaciones a aquellos que no piensan como el gobierno. No da la impresión que esa sea la forma de gobernar democráticamente. Da la impresión, al contrario, que lo que se busca es sostenerse en el poder una vez conquistado, olvidándose que la democracia exige el ejercicio democrático, el respeto por todos los sectores, el pluralismo, la tolerancia, el ejercicio de las libertades públicas, el que exista un Estado de Derecho donde haya pesos y contrapesos, donde la voluntad del gobernante no sea simplemente la última palabra. Acá los hechos indican que es el presidente Maduro el que da a conocer un supuesto complot, anuncia unas detenciones que se ejecutan por los servicios de inteligencia militar en cuestión de horas, con aparentemente incluso brutalidad, sin que exista protección del debido proceso, donde todas las normas, tanto de la Constitución bolivariana como del Código Penal, todos los compromisos internacionales en materia de derechos humanos quedan completamente ignorados. Y eso creo que debe ser tomado muy bien, muy seriamente en cuenta por la comunidad regional, por la comunidad internacional. Antes de despedirlo, leo también lo que ha dicho otro sector de Venezuela en nuestra red social, en @pienso y pregunto. Dice lo siguiente, Héctor Orochena: eso que leíste sobre Alejandro Silva es falso. Son los argumentos repetidos por los ecos bolivarianos. Aún en el falso supuesto que fuera cierto, nada justifica la violación de derechos humanos. Gracias por haber estado con nosotros, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Gracias por haber estado para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. El gobierno de Estados Unidos cede a la presión. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad de explicaciones contratista de la Cámara de las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Bienvenidos a la 1:27 de la tarde en Buenos Aires. Sin duda, Karen Pereira, presidente del debate. Comenzamos. Lo que significa este logro. ¿Hacia dónde